Hola amigos, vamos a hacer un video tutorial hoy que me han pedido varios de los suscriptores. Es cómo hacer una escalera caracol. Vamos a empezar. Abrimos una pieza, generamos en plano de planta, vamos a generar un círculo que tenga 1800 de diámetro y otro chico que va a tener 90 milímetros. Le damos ahora a línea constructiva y vamos a generar una línea constructiva que nos quede situada en el borde debajo. Vamos a correr la cota y generamos también otras dos líneas de esta manera. Recortamos los bordes y a esto le vamos a dar una dimensión de 250 milímetros, que es lo que va a tener el ancho del escalón. Bien, con la tecla Shift marcamos las tres líneas y le damos en el panel izquierdo asimétrico. Ahí se nos generó la simetría a través de esta línea constructiva y quedó completamente definido el croquis. Vamos a recortar ahora lo que no nos sirve para generar el escalón. Acá vamos a colocar una línea constructiva desde este punto a este punto. Vamos a recortar esta de acá y vamos a poner también otra línea constructiva de este punto a este punto. Y para definir el croquis le vamos a decir que esto tiene 15,97 grados. Ahí nos quedó ya definido nuestro croquis. Salimos y vamos a ir a pieza soldada. Entramos en miembro estructural, elegimos ISO, vamos a buscar ángulos iguales. Acá vamos a ubicar uno de 20 por 3 y vamos a comenzar a generar la estructura. Fíjense, ahora vamos a ubicar, vamos a ir a lo que es el ángulo, vamos a ir ubicando el ángulo para que esta pieza nos quede hacia el lado de adentro, 270 grados. Bien, ahí está hacia el lado de adentro. Nuevo grupo, designamos el otro lateral, hacemos el mismo procedimiento, el ángulo 180, ahí nos quedó el ángulo hacia adentro. Nuevo grupo y por último vamos a designar este de acá y le vamos a dar también la orientación que corresponde. 90 no, 270. Bien, ahí estaría conformado ya nuestro escalón. Le damos a aceptar y ya saldríamos
nos quedaría, perdón, vamos a generar nuevamente, vamos a editarlo cuando nos olvidamos de recortar. Una vez que estamos acá, le vamos a dar ahora recortar y tenemos acá varias casillitas. Vamos a elegir la de extremos e inglete para que nos quede con un ángulo de corte. O sea, elegimos el sólido a recortar y el límite a recortar y le damos a aceptar. Fíjense, acá me desapareció los sobrantes y me recortó todo en una sola pieza, ¿sí? Bien, ahora vamos a generar un croquis sobre esta cara y lo que vamos a hacer es recortar. Vamos a poner 90 grados, que es el diámetro que teníamos original, y vamos a recortar esa punta. Le vamos a dar a aceptar y con extruir corte generamos un corte por todo, y de esta manera nos queda armada. Vamos a ocultar este croquis. Nos queda armado nuestro escalón. Acá no hace falta recortar porque esto ya quedó recortado. Bien, vamos a generar ahora la cantidad de escalones hacia arriba. Supongamos que tenemos una altura entre el piso y el techo de 2800 milímetros, o sea 2,80 metros. Vamos a generar un croquis sobre esta cara y acá vamos a generar un círculo que tenga el diámetro de nuestro escalón, o sea era 1800 milímetros. Le damos a aceptar. Nos vamos a ir ahora a operaciones y vamos a elegir hélice y espiral. Generamos sobre el círculo, o sea sobre el croquis, y acá vamos a poner, bueno, acá ya está. Nosotros acá podemos variar la altura, pongámosle 3000, yo le pongo 3000, me varía la altura. Vamos a ir viéndolo. Si yo acá le puedo agregar también, por ejemplo, que tenga más revoluciones o menos revoluciones, vamos a dejarla en 1. Y acá le vamos a poner que tenga 2800, que es la altura que habíamos dicho que podríamos tener entre el piso y el techo. El resto va a quedar igual. Acá tenemos lo que dice paso de rosca y número de revoluciones. Yo lo puedo variar esto, el espiral en sí, según la altura del paso de rosca. Esto más bien es para la rosca y puede ser un paso constante o un paso variable. Si fuera un paso variable, lo que haría es ir achicando esta hélice. Si lo vemos de arriba, fíjense que se va achicando. O sea, yo variando este diámetro achicaría esto, pero bueno, va a quedar constante. Bien, ya tendríamos definido entonces nuestro escalón, nuestro recorrido. Salimos de acá, le damos a aceptar y lo que vamos a generar ahora es una matriz lineal conducida por una curva. Automáticamente nosotros elegimos la hélice como recorrido y vamos a
generar acá con esto la cantidad de escalones y la separación siempre va a ser igual. Lo que tenemos entonces que buscar ahora es sólido, porque yo lo que voy a hacer es sobre el sólido. Vamos a marcar el sólido, marcamos todo el sólido, que vendría a ser nuestra estructura. Ahí estaría ya marcado, y tenemos que hacer el recorrido a través de una cara normal. Mi cara normal va a ser esta cara de acá va a ser mi cara normal, perdón, esta cara de acá. Ahora vamos a tomar de nuevo el sólido que nos quedó ido. Bien, acá vemos que ya se generó una cantidad de escalones en el recorrido. Por supuesto que esto nosotros tendríamos que hacer el cálculo y saber qué altura tenemos entre escalón y escalón. Normalmente son entre 170 y 200 milímetros. Entonces yo iría variando la cantidad de escalones para ir viendo hasta que más o menos me quedara con esa dimensión. Vamos a darle 15 a ver cómo queda ahí. Con 15 escalones genero ahí y vamos a medir ahora la altura entre esta cara y esta cara. Yo acá tendría 200 milímetros, acá estaríamos tranquilamente en algo normal de una escalera. Lo puedo hacer un poquito más bajo y podemos ir a generar nuevamente. O sea, nuevamente vamos a ir acá, marcamos la matriz circular. Bueno, está un poco lenta mi máquina. Vamos a marcar acá entonces matriz circular. Le damos editar y le vamos a poner otro escalón más. Siempre tiene que estar marcado la separación igual, ok, y le damos a aceptar. Ahora vamos a medir nuevamente y vemos que esta diferencia ahora varió a 186 milímetros, o sea, ha bajado un poquito más. Lo vamos a dejar ahí. Con esto ya tendríamos nuestros escalones armados. Vamos a generar la pieza central, o sea, el caño central, con lo cual primero vamos a ocultar la hélice o el espiral, y después sobre el plano de planta, vamos a generar un nuevo croquis, y sobre este plano vamos a generar un círculo de 90. Le damos a aceptar. Vamos a ir a operaciones, extrusión. Acá le vamos a dar una altura de 2800. Le vamos a dar una segunda dirección de 186 milímetros, que es la altura que nosotros teníamos entre escalón y escalón. Le damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer ahora es el vaciado de esta cara y la cara superior. Y le vamos a poner vista preliminar, y esto va a tener 3 milímetros de espesor, con lo cual ya se convirtió esto en un caño.
Perfecto, ya tendríamos entonces nuestra estructura y lo único que nos quedaría es realizar nuestros escalones. Supongamos que va a ser un escalón de madera. Primero vamos a guardar esto, guardar como, yo lo voy a guardar en esta carpeta y le voy a poner escalera, caracol, guardar. Y lo que vamos a generar ahora es el escalón. Hacemos una nueva pieza. Vamos a planta y nuevamente volvemos a generar un círculo que tenga 1800 y otro que tenga central 90 milímetros. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, una línea constructiva, dos líneas laterales, vamos a correr esto que nos molesta, otra línea lateral acá, marcamos las tres apretando la tecla Shift y ponemos simétrico y le vamos a dar las dimensiones de este punto a este punto en 250, que era el ancho del escalón, y con esto cerraríamos. O sea, vamos a cortar acá, cortamos esto y sacamos esto que no nos sirve, cortamos acá y cortamos acá y le damos un ángulo de 15,97. Ya nos quedó definido nuestro escalón. Bien, vamos a operaciones, le damos extruir y hacemos un escalón que tenga 20 milímetros. Vamos a aceptar, vamos a editar material, nos vamos a ir a maderas, le vamos a poner cedro, aplicar. Vamos a editar otro material, a ver, que sea un poquito más oscuro. Caoba, a ver, el caoba, aplicar y cerrar. Ahí me gustó más. Me queda ya el escalón hecho en madera. Entonces vamos a guardar. Acá hay dos cosas que se puede hacer. Vamos a guardarlo. Guardar como escalón. Lo guardo. O bien vuelvo a hacer el mismo trabajo que hice con los escalones, de elegir la hélice y el espiral, hacer sobre el círculo y usar la matriz conducida por curva y generar todos los escalones y después ubicar el escalón por referencias en el siguiente paso en el ensamblaje, o bien ubicar escalón por escalón. Lo más rápido es la generación a través de lo que es matriz conducida por curva, es lo más rápido para después ubicar nada más que un solo escalón. No lo voy a hacer por tiempo, pero sí vamos a generar el ensamblaje. Vamos a generar un nuevo croquis, ensamblaje, para que vean cómo sería. Y en este vamos a ir a escalera caracol para ubicarla. La vamos a ubicar acá. Ahora vamos a referenciarlo.
Primero vamos a poner esto flotante y ahora vamos, fíjense, yo acá esto lo puedo mover, así que lo vamos ahora a referenciar este punto con respecto, o sea, vamos a referenciar el origen con respecto al origen de nuestra escalera. Le damos a aceptar, volvemos a aceptar y esto acá ya no se mueve más. Bien, y ahora haríamos el siguiente ensamblaje. Ya vamos a ir a ensamble, insertar componente y vamos a colocar el escalón. Esto es lo que yo le decía anteriormente. Si yo esto tuviera generado el modelo del escalón con lo que es la cota, la referencia, la matriz circular, simplemente podría haber puesto una referencia nada más acá con el escalón y con eso alcanzaba y tenía toda la escalera armada. Acá simplemente hay que poner uno por uno, con lo cual vamos a hacer referencia a esa cara y respecto a esta cara le damos a aceptar. Luego vamos a hacer esta cara con respecto a esta cara, aceptar, y por último esta cara con respecto a este vértice y le damos a aceptar. Acá nos quedó el escaloncito armado y tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de ellos. Si yo tendría generado, ya les digo, este escalón en la misma forma que generamos la escalera, simplemente con ubicar un solo escalón hubiésemos ubicado el resto. Bueno, espero que este tutorial les haya servido. Suscríbanse, dejen sus comentarios y los espero en el próximo video. Muchas gracias.